la Feria de las Culturas Amigas, esta tarde con la presencia de Marruecos. Acabamos de tener una conferencia con el ministro consejero de la Embajada de Marruecos, pero hoy nos acompaña esta tarde Mitaq el-Islam Daoudi, quien nos hablará del sufismo y esta tradición tan hermosa de Marruecos, el Medio Oriente. Así que les damos la más cordial bienvenida al antiguo Palacio del Arzobispado y les agradecemos por su presencia y pues les pedimos un aplauso para recibir a nuestra invitada esta tarde, Mitaq el-Islam Daoudi. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias por el interés por esta conferencia y este tema. Agradezco la invitación de este evento y también a la Embajada de Marruecos por invitarme. Y comenzaré con un saludo. Assalamu alaikum. Y en esta corta frase de salutación está el fruto más sublime de la práctica islámica, la paz divina. El Islam es precisamente la paz que emana de la unidad. Esta tradición sagrada existe para que los corazones puedan llegar a contener esa paz de la unidad, para que la conciencia individual pueda establecerse en el centro infinito de la paz divina. Cuando uno genuinamente saluda con la paz de Allah, se abre en el corazón la posibilidad de recibir y aceptar al otro sin condiciones. Se hace posible operar desde el nivel de la paz divina, rindiendo nuestras vidas individuales aparentemente autónomas ante la fuente de la paz. E incluye un sentido de certeza, de libertad, de perfección y permanencia que no corresponde exclusivamente a la realidad permanente de este mundo. Hace referencia también a la realidad del espíritu, a la realidad que está más allá del tiempo y el espacio. Pero quizás lo que hace a la paz algo central en esta tradición es que Salam es uno de los nombres divinos con el que la fuente primordial del cosmos se describe. Es uno de los adjetivos que emplea para dejarse conocer íntimamente. La paz es una de las energías o atributos que despliega la realidad, una que se manifiesta en la multiplicidad que perciben nuestros sentidos. Este atributo divino, as-salam, no puede ser separado de los demás, porque la realidad única que se hace llamar Allah en la escritura revelada, en el Corán al-Karim, es indivisible. El corazón humano es un reflejo perfecto de esa unidad indivisible. Revelándose a sí misma, la realidad nos informa en el Corán y dice: el cielo y la tierra no pueden contener mi inmensidad, pero el corazón de mi amante fiel me contiene. Nuestro corazón es un reflejo de Dios. Si hemos de encontrar la paz en nuestro interior, en el corazón, hemos de buscarla. Esta dimensión del ser divino, este estado del corazón, no es una fabricación humana. Para tener acceso a la paz, tomamos refugio en Allah, la fuente de la paz. Nos volvemos recipientes vacíos para poder ser llenados por su paz. Invocamos su nombre en y desde nuestro corazón. Y as-salam quiere decir oh paz, porque el nombre es la puerta hacia el reino de la realidad que se nombra, y sus nombres con la llave se abre este acceso a esta realidad. La paz es el estado natural del ser humano que vive en armonía con la realidad divina. El sufismo
La tradición mística de la religión islámica parte de la premisa de que solo la realidad divina tiene existencia real. Toda entidad manifestada en el cosmos tiene por así decirlo, una existencia prestada. Es decir, nada existe fuera de, aparte de o independientemente al uno automanifiesto. En otras palabras, todo lo que existe, sin excepción, tiene como sostén la unicidad divina. En todo subyace la entidad divina. Con razón se dice que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Tomemos como ejemplo un vitral. Este despliega una multiplicidad de colores cuando la luz brilla a través de él. A pesar de que percibimos la coloración múltiple de la luz, sabemos que la luz en sí misma no se ha coloreado por ninguno de los colores que manifiesta el cristal. La esencia de la luz, sabemos, es una inalterable. Y también sabemos que este carácter inalterable de la luz no nos impide percibir la multiplicidad de colores. Así, la realidad única permanece inalterable mientras se manifiesta a través de toda existencia. Por ello, para el místico sufí, la célebre frase Dios era y nada era con él no se refiere a las condiciones previas a la creación o a la manifestación del universo. Para el dervish, esta es la verdad del ser, cuya validez trasciende los límites del tiempo. En efecto, Dios es, será y no ha habido y no habrá jamás nada aparte de él, porque en realidad no existe nada en todo el reino del ser que legítimamente pueda ser calificado como otro. Es decir, el azul específico que filtra el vidrio nunca podrá ser legítimamente considerado como algo aparte o independientemente de la luz única e inalterable que le presta su realidad, su capacidad de brillar. Esta realidad ontológica, la unicidad del ser, la unicidad de la existencia que intentamos abordar en este momento, está contenida en otro nombre, más bien en una afirmación que solemos decir los sufís, es la ilaha illallah, que quiere decir Dios es la única realidad. Es decir, en toda forma de existencia no hay nada real excepto Dios. Esta es la certeza fundamental que enlaza a todo practicante del sufismo. En esta conferencia vamos a tocar estos puntos. Comenzaremos con una breve definición y orígenes del sufismo. Luego hablaré del amor en esta senda. Luego del alma humana, el viaje místico sufí y para finalizar sobre el Sama, la danza, y el giro, la danza del cosmos. Y antes de tocar estos temas, les voy a poner un video.
El sufismo es la doctrina de la iluminación interior y no la de la discusión. El sufí es algo en que uno se convierte y no algo que uno aprende intelectualmente. Ahora bien, lo referente a la iluminación interior no puede expresarse con palabras. Por tanto, según afirman los grandes maestros sufís, aquello de lo que se puede hablar no es sufismo, o bien en palabras de Jalaluddin Rumi, no importa lo que diga para expresar o describir el amor. Cuando llega el amor mismo, me avergüenzo de mis palabras. Solo el amor mismo puede explicar al amor. Solo el amor puede explicar el destino de los amantes. La prueba del sol es el sol mismo. Si quieres una prueba, no vuelvas a caer. De aquí que todo lo que han dicho eminentes sufís acerca del sufismo sea tan solo un intento de expresar con palabras sus propios estados interiores. Puede servir para dar una muestra de la naturaleza del sufismo y de sus caracteres, pero no puede construir una definición general y completa del sufismo. En un intento de formular una definición completa, podríamos decir lo siguiente: el sufismo es un camino hacia la realidad absoluta, cuya fuerza motivante es el amor, y los medios que se aplican son el continuo recuerdo de Allah, el recuerdo de Dios, y la vida en un estado de estabilidad en cualquier circunstancia. El objetivo de este camino es Dios. En otras palabras, al final de esta senda sufí, nada queda sino Allah, nada queda sino Dios. Para el Imam al-Ghazali, en su autobiografía, el sufismo es la cumbre de todas las ciencias islámicas porque su objetivo es Dios mismo. Es un camino de conocimiento y es ante todo una vía práctica y excepcional donde los conocimientos y los estados del alma deben ser saboreados y experimentados para conocer al divino en todas sus manifestaciones, en el universo, en las criaturas, en los seres humanos y sobre todo en la propia nafs, en el propio alma, depositaria del sir, del depositario del secreto, del arruh, del espíritu. El sufismo en su calidad de vía interior del Islam se presta como una sucesión de expresiones personales que tienden a favorecer un acercamiento del ser, de la realidad última. Su objetivo final consiste en acceder a la conciencia de esta realidad, es decir, en la aniquilación en ella. En el Islam, el sufismo es la vía que conduce de lo individual a lo universal, del mundo de las apariencias a la unidad. En la práctica, el sufismo está ligado fundamentalmente a dos grandes dominios. Está el de las verdades universales y el de la realización del hombre a través de los distintos grados de la vida. El camino a seguir por el adepto para alcanzar el grado de purificación implica además el respeto de la sharia, de la ley, y la práctica religiosa, una iniciación y un método. El sufismo en sí, en su misma esencia, es eterno, pero se manifiesta históricamente en el momento del descenso del Corán. Una tradición del profeta sallallahu alaihi wasallam describe su origen en el viaje de la noche del Mi'raj, la asunción del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice: en el corazón de mi asunción espiritual fui transportado al paraíso, fui colocado delante de la puerta de una casa. En esta puerta se mantenía Gabriel. Pedí entrar. Gabriel dijo: soy únicamente un servidor de Allah. Tienes que orar a Allah si quieres que la puerta se abra. Y es lo que hice. Allah dijo: les abro la puerta solo a aquellos que son mis bien amados. Tú y tus seguidores me son bien apreciados. Y la puerta fue abierta. En el interior vi un cofre hecho de perlas blancas. Le pedí a Gabriel de abrir aquel cofre.
Me dijo que solo Allah podía hacerlo. Le pedí a Allah de abrirlo y el cofre fue abierto. Allah dijo: lo que está encerrado en este cofre te pertenecerá a ti y a tu posteridad. En el cofre había dos cosas: la pobreza espiritual y un abrigo. Cuando volví a descender, me llevé el abrigo y lo puse en los hombros de Ali. Y después de él, sus hijos lo llevarán. Luego, para Ibn Khaldun, el sufismo o tasawwuf es una de las ciencias de la Sharia y que su origen es el refugio absoluto hacia la contemplación, la oración y el retiro absoluto hacia Allah y el artista, el abandono del encanto y la atracción hacia la vida superficial y el aislamiento profundo de todo ser hacia el propio ser más profundo. Esa descripción se manifestaba en todos los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo que hay mucho de qué hablar, se ha dicho mucho en lo que concierne a los orígenes del sufismo, y vamos a pasar directamente al tema del amor en el sufismo. Y de la mano de nuestro Sheikh Musafir Ozak el-Jerahi nos sumergimos en el amor, discerniendo que es la base de la creación del universo entero. De todos los seres y criaturas, Musafir el-Jerahi manifiesta que todo tiene como base y fundamento el amor. El amor es la mezcla de todos los mundos, visibles o invisibles, conocidos o desconocidos. El amor es el secreto de la creación. Amor significa amar y amarse. Significa amar y amarse mutuamente. En turco se le da el nombre de muhabbet, palabra derivada de la raíz árabe hub, que viene a significar la inclinación del amor del alma hacia algo material o espiritual, en lo cual encuentra placer y deleite. La esencia de Allah es el amor, y el camino sufí es un camino de amor. Es muy difícil intentar describir el amor con palabras. Es como intentar describir la miel a alguien que nunca la ha probado o que ni siquiera la ha visto. Amar es ver lo bueno y lo bello en todas las cosas. Es aprender de todo, ver los regalos y la generosidad de Dios en todo. Es estar agradecidos por todas las bondades de Dios. Este es el primer paso en el camino hacia el amor de Dios. Tan solo una semilla de amor, con el tiempo de la semilla crecerá, se volverá un árbol y dará frutos. Quien pruebe de estas frutas sabrá lo que es el amor verdadero. Y será difícil para aquellos que la han probado describir su experiencia a los que no la han hecho. El amor es un sufrimiento especial. Quien quiera que la atesore en su corazón conocerá el secreto. Verán que todo es verdad, que todo conduce a la verdad y que no existe nada excepto ella. Se verán desbordados por esta comprensión y al fin naufragarán en el mar del amor. Sea lo que pruebes del amor, como lo pruebes y en qué grado, lo cierto es que será tan solo una ínfima parte del amor divino. El amor se comporta de esta misma manera. Cuando golpea el amor, la persona pierde todo su poder y fuerza. Cuando saquea su ser entero y lo toma completamente, los pensamientos racionales son arrojados al viento. El propio interés no importa más. El comer y beber se olvidan. El amante no lleva cuentas de su propio provecho o pérdida. Él solamente recuerda a su amado. Él no se encuentra con nadie más, no habla con ningún otro, cae en éxtasis, se vuelve loco y es consumido por el fuego de su amor. Ishq es el mayor avance en este nivel, el más alto del afecto. El genuino afecto humano es el divino afecto, que es el ser amante de la verdad y lo absoluto. El divino amor es producido por el amor de Dios por su servidor. Más aún cuando el todo glorioso, único, ama a su servidor, Él provoca que ese servidor sea amado por todo aquel que lo conoce y ama su exaltada esencia.
Todas las criaturas aman y obedecen el amado servidor de Allah. Cuando tú mencionas el nombre de aquel que amas, tu lengua se ata y las manos y los pies tiemblan. Al despertar en las mañanas, lo primero que recuerdas es tu amado. En las noches antes de dormir, lo último que te llevas contigo en tu corazón a la cama es tu amado. Todo el tiempo estás deseando pronunciar su nombre, al igual que te provoca felicidad escuchar tu nombre mencionado por él. En todas las actividades diarias recuerdas tu amado. Si esto sucede en el amor entre dos personas, ¿cuánto nos haría estremecer, recordar y añorar al amor divino? ¿Qué más se necesita poner en palabras? Aquellos que no han debido este vino de amor pueden ser humanos en apariencia, pero no es en su interior. Humano solo puede ser deletreado con 4 letras: A, M, O, R. Amor. Pasamos ahora al punto del alma humana. Y antes de comenzar a hablar sobre el alma, es importante señalar que existe lo que llamamos la ciencia del nafs, ciencia del alma, conocida como psicología, y no existe una ciencia que se llame ciencia del ruh, ciencia del espíritu. Siempre se ha preocupado el ser por el nafs, de manera que incluso habitualmente solemos decir me duele el alma y no decimos me duele el espíritu. Se dice al-adab al-nafsi y no al-adab al-ruhi. Segundo el doctor Ali Mansur al-Kayali, arquitecto, matemático, físico, químico y erudito islámico sirio, todos los científicos de la psicología ilm al-nafs exploran conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia, y generalmente sobre el comportamiento del ser humano de manera específica, sin interesarse ni tener conocimiento sobre la naturaleza de este nafs, esta alma, de este ser, ni la naturaleza con la cual se compone, por lo cual existe una obvia insuficiencia en el campo de aterrizar los estudios humanos, puesto que Allah subhanahu wa ta'ala es el que ha creado esta nafs, este alma. Él es más conocedor de sus componentes interiores. Por lo tanto, el Corán, como los ahadith al-nabawiyya sharifa dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, son nuestros principales libros de estudios y de consulta, ya que todos los demás se quedan cortos. Al Corán al-Karim, por la vía de al-qasas, las historias, o mejor dicho, al-qasas al-haqq, las verdaderas historias, sin olvidar que todos los relatos del Corán son verdaderos relatos, nos ofreció, así como verdaderamente nos reveló, los estudios profundos sobre el nafs, el alma de la humanidad. No cuenta la historia únicamente con un sentido de relato o hechos, sino entrando profundamente en las propiedades interiores del nafs y en los sentimientos interiores del nafs. Por esto, Allah subhanahu wa ta'ala, glorificada sea su majestad, dijo en Surat Yusuf: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. Hay en sus historias motivo de reflexión. Las historias del Corán muestran la suficiente luz necesaria para que el ser humano pueda comprender la naturaleza del nafs. Ahora pasaré a la primera parte en la que entenderemos los tipos de nafs en el Corán, y con palabras del Dr. Ali Mansur al-Kayali. El Corán al-Karim dividió el nafs del ser humano en 3 maratib, 3 categorías. Está el nafs al-ammara, que es el nafs al-shaytan, en la que siempre ordena el mal. Allah Ta'ala dijo: Inna nafsa la-ammarat bis-su', el alma exige el mal. Surat Yusuf, ayat 53. Y no dijo la amara bil khair, que es el bien. En la ciencia del nafs, en la psicología, denominan al nafs al-ammara con el hu, en árabe, que es el ello. Al nafs al-lawwama, la segunda, Allah la ha usado jurando y no ha jurado con el nafs al-ammara. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ.
Surat Al-Qiyamah, ayat 3. Al-Nafs al-Lawama es denominada en la ciencia del Nafs con el Ana, en árabe, que es el yo. Al-Nafs al-Mutma'inna, la tercera, Allah Ta'ala dijo, Ya ayyatuhan nafs al-Mutma'inna. Y al-Nafs al-Mutma'inna es denominada en la ciencia del Nafs con el Ana al-Ulya, en árabe, y es el yo superior. Estas son las reparticiones del Nafs en el Corán al-Karim: al-Nafs al-Ammara, al-Nafs al-Lawama, al-Nafs al-Mutma'inna. En el mundo occidental, especialmente para Freud, al-Nafs se clasifica en 3 categorías. Está el super-yo, está el yo y está el ego, ¿no? ¿Y quién no ha visto alguna vez en la televisión, periódicos o libros un ángel y un demonio discutiendo entre ellos para convencer a la persona para que realice una acción? El neurólogo Sigmund Freud describe este esquema a partir de 3 instancias denominadas el yo, el demonio, yo, la persona, y el superior, el ángel. Con el ello, Freud se refiere a la parte más profunda, la primitiva, desorganizada e innata de la personalidad. El ello se presenta de forma pura en nuestro inconsciente y está presente desde el nacimiento. El ello no es sinónimo de inconsciente, representa nuestros impulsos, deseos, necesidades más elementales y primitivas del ser, de cubrir necesidades fisiológicas inmediatamente sin considerar las consecuencias. Esto constituido por impulsos tan básicos como la tendencia natural a satisfacer el hambre, la sed, la sexualidad, las que Freud llamó pulsiones de vida alimentadas por el ego. Luego está el yo, tiene como fin cumplir de manera realista los deseos y demandas del ego, y a la vez conciliándose con las exigencias del super-yo. Todas estas acciones ejecutadas son analizadas por el yo, amenazando con el castigo en caso de incumplimiento. El yo no permite reconocer las acciones que realizamos, elegir el camino a seguir y razonar los impulsos con tal de no ceder lugar a la liberación divinosa y velar por la integridad general de la realidad. Es el primer paso del reconocimiento para afrontar las alegrías, culpabilidad o castigo. Y finalmente está el super-yo, es la parte que contrasta al ello. Representa los pensamientos morales y éticos adquiridos y aprendidos por la cultura. Consta de 2 subsistemas. La conciencia moral se refiere a la capacidad de la autoevaluación, la crítica y el reproche. De aquí concluimos que Al-Qur'an al-Karim nos proporciona el concepto fundamental de estas 3 divisiones del Nafs. A continuación, seguiré hablando con las últimas palabras del Dr. Al-Kayali para explicar la trialidad compositiva del ser humano. إني جاعل بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. Voy a crear un ser humano de arcilla y cuando lo haya formado armoniosamente he infundido en él de mi espíritu. Con esta concluimos esta trialidad con la que se compone el ser humano: Jism más Nafs más Ruh, quiere decir cuerpo con todos sus órganos interiores, todo lo que compone el cuerpo humano cuestiona masa, a peso, sentidos, más alma, más espíritu. Esta conclusión nos guía entonces a poder entender el fenómeno de la vida del siguiente modo: el alma que habita el cuerpo. Si el alma se fuera de este cuerpo, estaremos en el estado de muerte. Y de aquí pasamos al último y más importante punto de este breve estudio, de esta trialidad que compone el ser humano. Esta es la del soplo del Espíritu de Dios. El Dr. Kayali nos dice que el soplo de la Ruh, el Espíritu de Dios, es el comienzo de la recepción del ser humano a esta energía divina. Allah Ta'ala dijo: cuando lo haya formado armoniosamente, he infundido en él de mi espíritu,
¿Para qué infundió su espíritu? Para que puedan trabajar los sentidos y las palabras y las partes del cuerpo, según dice Surat Sajda, ayah 9. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. Luego le ha dado forma armoniosa e infundido en él de su espíritu y os ha producido el oído, la vista y el intelecto. De aquí deducimos que el soplo del Espíritu Divino es para el funcionamiento de estos componentes del ser humano para que puedan realizar sus funciones y deberes, como por ejemplo caminar, ver, hablar, saltar, pensar, para que los órganos puedan funcionar, la sangre pueda circular, etc. Tomaremos como ejemplo la electricidad que se utiliza en los hogares. Esta tiene una base eléctrica, la cual distribuye esa electricidad para que se pueda consumir en todos estos hogares. Con esta metáfora lo que intentamos explicar es que ¿qué es el Espíritu Divino? ¿Y cuál es su funcionamiento con los demás elementos que componen el ser humano, el cuerpo y el alma? Entonces, los hogares que tienen electricidad reciben esta electricidad de una base principal. Del mismo modo, el ser humano, con esta pequeñísima parte del soplo divino, recibe energía para que los elementos que lo componen puedan funcionar. Al-Qur'an al-Karim dice: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Y te preguntan sobre el espíritu, y el espíritu viene de mi Señor, es el decreto de mi Señor. El espíritu es una parte muy simple y muy pequeña dentro de toda la capacidad y poder absoluto y puro de Allah. En definitiva, nosotros a través de al-nafs, de este alma, tomamos una pequeñísima parte de este roja y este espíritu divino para que con la ayuda de este espíritu podamos tener la carga de energía necesaria para poder mover nuestros ojos, caminar, correr, pensar, para que la sangre circule por las venas, para respirar, etc. y realizar todo lo que el cuerpo, los órganos y los sentidos que poseemos puedan funcionar y cumplir sus labores. Y ahora sí pasamos al alma, después de haber comprendido esta naturaleza del alma humana con relación a los estudios científicos basados en el Corán del Dr. Ali Mansour al-Sayyadi, podemos de manera más sencilla comprender conceptualmente y filosóficamente sobre el alma en el sufismo y el viaje que realizan para llegar a lo absoluto. Por lo tanto, es el alma en el sufismo el principio femenino situado entre el cuerpo y el espíritu quien vuelve a emprender la búsqueda, vuelve a emprender porque está en continua búsqueda a sus raíces, a su origen. Es ella la que es transformada, pasando de su función física y sensible a su función psíquica, después a su función espiritual. A medida que el alma se acerca al segundo estado de su transformación, se convierte en lo que el sufí llama el corazón espiritual o instrumento de la intuición. Es el corazón el que ulteriormente se une al espíritu, aniquilada y el alma sufre una muerte espiritual, después renace al espíritu y alcanza la subsistencia. Sabe que existe a través de lo absoluto, del cual nunca ha sido separada verdaderamente. El alma tiene su origen en el mundo espiritual cuando está atada al cuerpo. Baja del mundo de la luz al mundo de las tinieblas, donde la oscuridad se explica por el alejamiento de la fuente luminosa. Si el cuerpo cargado de sus deseos se revela el más fuerte, el alma se agrava tan opaca por la materialidad de las cosas, se vuelve densa, el alma y opaca. El velo aquí se espesa. No obstante, si el alma adquiere conciencia del hecho de que es cautiva, prisionera de las 6 direcciones del cuerpo y de los 4 elementos tierra, aire, agua, fuego, solamente en ese momento el viaje del principio femenino puede empezar.
El alma humana caída en el mundo contra su voluntad se siente extranjera, exiliada del mundo de la luz. Tiene que elevarse porque sus cadenas y ataduras se les convierten en insoportables, liberándose para liberarse y retornar al lugar de donde partió. De esta manera coincide con la percepción del exilio, en el instante preciso en que el alma comprende esta ilusión de la vida y aspira violentamente a retornar a su origen, allí donde ella y la luz formaban una unidad. Solamente entonces, aquí el alma del místico descubre dónde está, de dónde viene y a dónde va. A partir de mi experiencia en esta senda, comencé a trabajar con la muñeca como identidad, simbolizando esta para mí el alma, en tanto que el principio femenino que vuelve a aprender esta búsqueda, convirtiéndose en el corazón espiritual y a la vez en el instrumento de intuición para mis creaciones artísticas. Aniquilar el alma sufre esta muerte espiritual a la que llamo como pequeña muerte. De aquí mi representación de esta en una muñeca. Por lo tanto, las representaciones de mis muñecas, así como el modo, la disciplina y el lenguaje que uso para estas mismas, depende de modo muy estrecho de lo pulido que está el recipiente del cual estoy continuamente tomando el elixir de la fuente de esta travesía. La muñeca como aniquilación, el morir antes de morir, que experimenta el principio femenino en mi caminar en esta senda hacia mis raíces y a su vez a la subsistencia. Por esta razón podemos encontrar su persistente y repetida presencia en mi obra, así como en su intervención en forma de autorrepresentaciones, utilizando esta identidad en la interdisciplinaridad entre el arte y la poesía. Estas son algunas de mis creaciones. Una girografía, serigrafías, y vamos a pasar a viajes. Y para abordar este apartado sobre el proceso más importante en esta senda de la búsqueda de lo absoluto, que por ejemplo, como modo de descripción y de explicación, que introducirnos al gran y más célebre poema de Fariduddin Attar, conocido como El lenguaje de los pájaros o El sendero de los pájaros. Fariduddin Attar narra el largo viaje que emprenden todos los pájaros del mundo en busca de un rey que no tienen y que ansían, el llamado Simurg, un hombre que en realidad es el de una criatura mitológica con cuerpo de ave, dragón que lanza fuego y pez, y a la vez dotado de patas para caminar sobre la tierra, lo que hace de dicho ser un símbolo de los 4 elementos. La historia comienza cuando todas las aves se reúnen y escogen a la grubilla como guía, pues este pájaro ya actuó como embajador entre Suleiman y la reina de Saba, y además es el único que porta una corona. Ella es quien propone al Simurg como la única ave merecedora de llevar la corona real, y dice: conozco un rey, pero no puedo ir sola a verlo. Venid, y os llevaré a su corte. No temáis, el que exponga su vida en esta aventura quedará libre de todo mal. Seguidme. Está en todas partes y no obstante lejos de nosotros. Ninguna alabanza puede celebrarlo. En ambos mundos nadie puede disputarle el imperio. Es rey ante todo. No se revela entero, pues ni la ciencia ni la inteligencia llegan a su lugar de descanso. Pero este vive en las montañas del Cáucaso, y la grubilla procede a describir a los pájaros el viaje para llegar al castillo de Simurg, y dice que tendrán que atravesar 7 valles
les anuncia que el viaje será muy largo y penoso. El primer valle es el talab, la búsqueda. El segundo valle es el del amor. Aquí hay que hundirse en el fuego y ser fuego. El tercero es el valle del ma'rifa, el conocimiento. El cuarto, el istighnā, el de la independencia, el contento y estar, sobre todo, satisfecho. El cuarto, el de tawhid, de la unidad. El sexto es el del asombro, el de la maravilla, en el que un enorme fuego lo consume todo. El séptimo y último valle es el valle del faná, la aniquilación, es el valle de la pobreza, también al-faqr. Y en el viaje místico sufí, como podemos llamarlo, también el paraíso comprende 4 jardines. Está la doctrina esotérica ve en ellos las 4 fases por las cuales pasa el místico en su viaje hacia el interior. Estos 4 jardines son el jardín del alma, el jardín del corazón, el del espíritu y el jardín de la esencia. Por lo tanto, en el jardín del alma se encuentra el valle de la búsqueda. En el jardín del corazón se encuentra el valle del conocimiento y el del amor. En el jardín del espíritu se encuentra el valle del istighnā y de estar satisfecho. Y por último, en el jardín de la esencia están los valles de la unidad, del asombro y de la aniquilación. Tras escuchar tal descripción, los pájaros están tan aterrados que muchos mueren tras el relato y otros alegan excusas y pretextos. Voy a poner un video. Tras escuchar tal descripción, el Señor aquí da pretextos y excusas diciendo que al llegar el Señor está fuera de sus fuerzas y que le basta con el amor de una rosa. La cotorra dice que no puede ir porque está encerrada en una jaula. El pavo real se conforma con habitar el paraíso terrenal. El pato dice que no puede abandonar su alimento, que es el agua, y que además no le agrada la tierra seca. La perdiz prefiere quedarse en su hogar junto a las piedras preciosas. El quebrantahuesos considera ocioso buscar al Señor cuando tiene la realeza a su disposición. El halcón prefiere recibir alimento del rey que ver al Señor, pues que considera suficientemente se considera demasiado suficiente honrado con esto. A la garza le basta el amor del océano. El búho ama demasiado sus tesoros y las ruinas donde vive. El aguanieves dice ser falto de flor y medios. El águila, que su ambición es elevada, que extiende sus alas sobre los reyes, no puede obedecer a un rey, porque él extiende sus alas ante ellos. Y así cada pájaro da pretextos, cada cual para más estúpido que el anterior. La gubilla responde a cada uno mediante anécdotas que les convence, y cuando aparecen las quejas debido a lo arduo del viaje trata de convencernos del mismo modo para que lo emprendan. Finalmente deciden iniciar la búsqueda del Señor. Pasan años viajando sobre las montañas. Voy a pasar porque está largo. Pasan años viajando sobre montañas y valles siguiendo a la gubilla, empleando en ello gran parte de su vida. Al atravesar el valle de la búsqueda, las aves deben de deshacerse de sus obsesiones, de su poder, de todo a cuanto se aferran en el mundo. Luego, al llegar al valle del amor, se dieron cuenta de que el fuego ardiente es el amor, y el amor ardiente el fuego. La piedra del amor es constante, hirviente. Algunos pájaros se esconden sigilosamente en la oscuridad, se avergüenzan y le temen al amor. El amor te puede alcanzar por encima del mundo o arrastrarte hasta el fondo del infierno. En el valle del conocimiento,
todos escogen un camino distinto y distintas reglas para desobedecerlas. Cuando el tiempo se suspende, no hay principio ni fin, solo el vuelo perpetuo. Nadie sabe cuánto tiempo ni cuánta distancia queda por delante. Cuando llegan al valle del desapego, ahí toda curiosidad y todo deseo se extingue. Impetuoso, un tornado se eleva de pronto de la nada y destruye continentes enteros. Qué sólido parece nuestro mundo. Y sin embargo, ninguna cosa es más que granos de arena que con un simple soplo del viento se dispersa y desaparece. Si todos los cielos con todos sus astros explotaran en este valle, no serían más que una hoja que revolotea en el viento. Aquí el pez minúsculo es más majestuoso que la inmensa ballena. Nadie sabe explicar por qué. La bombilla advierte a los pájaros para que no se detengan en este valle y que prosigan su viaje. Cuando llegan al Valle de la Unidad, todos los que entran ahí tienen el cuello atado a una sola cuerda. Cuando los pájaros llegaron al sexto valle, este se desvaneció bajo sus alas. Se llenaron de confusión, desasosiego y extrañados esperaron para seguir su ruta. Este es el Valle del Asombro. Finalmente llegan al último valle, el Valle de la Muerte. Aquí no se ve nada se siente, nada hay. El corazón permanece quieto y callado. Guarda muchos secretos. Aquí algunos pájaros no pudieron creerlo. Ahí mismo perdieron toda certeza. Algunos sucumbieron, caían muertos del cielo. Otros siguieron volando. En que a la distancia apareció la montaña de Kaf. Las cortinas se abrieron, los pájaros entraron. Unidos por la búsqueda común del Simur, encuentran a su rey. Y aquí, en este último valle, descubrieron que ellos son el rey Simur y que el rey Simur es cada uno de ellos y todos ellos. Seguimos con el viaje místico sufí y vamos a pasar al Sama, la danza del cosmos. Sama en árabe significa la escucha. Esta es su significación principal. Sin embargo, este término se debe entender como una escucha absoluta, llamada Sama al-Mutlaq, no conectada todavía aún con ninguna idea de música, pues según los autores sufís, la escucha mística propiamente musical es una subclase de esta especie más amplia de escucha. Ibn al-Arabi hace remontar este sentido de escucha del término Sama a la escucha original que el mundo hace ante el verbo divino. Así pues, el Sama es el cálamo divino escribiendo sobre el libro de la existencia. Una aya del Corán ampliamente citada establece esta relación entre la orden existenciadora y la escucha por parte del mundo, y dice: Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Su orden cuando quiere algo es decirle tan solo sé y es. El creativo sé con de Dios le viene así el decir en la forma cósmica, mientras que el mundo es el que escucha. Wasama min al-alam. Esto también es nombrado como Asana al-Kauni, queriendo decir el Kauni perteneciente a la existencia, o bien perteneciente al mundo o universo.
Este Sama al-Kawni contrasta con el Qawl al-Ilahi o el habla, que es el verbo divino. Y es función del ser humano actuar de menuda de los signos divinos, leyendo, escuchando el verbo en los horizontes y en sus propias personas, es decir, los lugares donde se manifiestan los signos, que son el mundo natural, las propias personas y el Corán o los libros revelados. Esta función se enmarca pues dentro de este esquema cósmico más amplio, donde el mundo creado es el mensaje de Dios a nosotros y nosotros somos oyentes de su decir existencial. Según esto, existe en toda la creación una música inaudible que le impregna todo, o más bien una música inaudible para nosotros. Toda materia se encuentra perpetuamente en estado de vibración. La escucha absoluta pues implica que incluso los sonidos del mundo natural pueden llevar un mensaje escondido. Así pues, Sama no se limita a las melodías humanas, sino que se extiende al lenguaje de todos los átomos del universo. En el Corán aparecen algunas ayas muy significativas al respecto. Y dicen: le alaban los 7 cielos, la tierra y sus habitantes. No hay nada que no le glorifique, pero no comprendéis su alabanza. Él es benigno y urgente. Y hay otra que dice: lo que está en los cielos y en la tierra glorifica a Dios. Él es el poderoso y sabio. Es decir, toda la existencia emite sonidos de alabanza que por su sutilidad no pueden ser percibidos más que por unos pocos. Por eso el Imam al-Ghazali dice que toda la existencia está ocupada en decir La ilaha illallah. Valga también la siguiente aya del Corán sobre el profeta. El profeta David diciendo: sujetamos junto con David las montañas y las aves para que glorificarán. Esta vibración pues inherente a todo lo existente, que según el Corán es en realidad una oración o, como decimos en el sufismo o en el Islam, el dhikrullah constante, puede ser percibida como una música. En la literatura sufí encontramos multitud de ejemplos en los cuales los místicos percibieron el mensaje oculto en los sonidos naturales, y es a través de la imaginación activa que se establece una red paralela y trascendente de significaciones que transmutan en signos los datos sensibles. En este esquema general se enmarca otro tipo de audición y escucha que en contraste con la absoluta es limitada o restringida. Es Sama al-Muqayyad, y esta es la que tiene relación con la música. En el sufismo el término Sama se usa generalmente en referencia a la escucha musical con fines espirituales. Según Ibn Arabi, hay 5 formas de oración. Está la oración litúrgica, Salat, las 5 oraciones de los musulmanes, la lectura meditada del Corán llamada Tilawa, la meditación propiamente dicha, Tafakkur, la contemplación adquirida mediante el ejercicio de la soledad del Halwa, y el canto religioso y audición de música sagrada, que es el Sama. Así, esta escucha limitada de música con fines espirituales deviene un medio o camino para realizar aquella escucha mayor o absoluta. Y es que este verbo creativo o existencial que resuena siempre en el fondo de toda criatura es también la vibración responsable del amor. Ahí, pues, es donde Ibn Arabi descubre la causa de la emoción que nos estremece durante la escucha musical, pues hay simpatía entre la respuesta de nuestra virtualidad interna, el imperativo que la despertó al ser y nuestro presentimiento de las virtualidades que el encantamiento sonoro nos parece evocar y liberar. Ahora pasaremos otro video. El ritual de Sama
comenzó bajo la inspiración de Mevlana Jalaluddin Rumi y fue influido por la cultura y las costumbres turcas. La orden Mevlevi, fundada por Jalaluddin Rumi, es conocida por sus danzas giratorias que realizan con el acompañamiento de poesía cantada del Mevlevi, obra principal de Mevlana Jalaluddin Rumi. Rumi pasó a ser conocido con el nombre de Mevlana Maestro, quiere decir, por sus seguidores porque les enseñó un método de perfeccionamiento espiritual. Este método incluye 3 elementos que trascienden las barreras de la comunicación humana: la música, la poesía y el recuerdo. La combinación de estos 3 aspectos tiene lugar en la ceremonia de la danza giratoria, Sama. Actualmente esta danza es practicada por muchas de las parejas de las órdenes sufís. Yo tuve la ocasión de experimentar esta gran experiencia en la Orden Norash del Viraje de la Ciudad de México. El Sama es una danza circular, como lo es el movimiento giratorio del peregrino musulmán en torno a la Kaaba, o el descubrir cósmico de los planetas alrededor del Sol. El movimiento circular es el movimiento perfecto, el de las esferas, el de la regeneración, contrariamente al de la línea recta que representa al mundo de lo corruptible. El círculo constituye una unidad completa y muestra al mismo tiempo la unidad del punto de origen. Carece de principio y fin, siendo finito e infinito a la vez. El círculo constituye para el dervish el espacio por excelencia del viaje alquímico de la transmutación interior. El círculo permite hacer visible lo invisible. El punto, por su parte, es la primera de todas las determinaciones geométricas, de igual manera que la primera de las determinaciones matemáticas es la unidad. La unidad y el punto constituyen la expresión del ser. El círculo aparece así pues como irradiación del punto, que es el centro. El punto es al mismo tiempo el principio, el centro y el fin de las cosas. El movimiento del Sama se hace desde el centro y remite justamente a la inmovilidad vibrante del centro. El dervish es punto y círculo a la vez. En el lenguaje sufí, hallar el centro único sentido del vivir es degustar la totalidad. La danza de los dervish no es al azar. Cada movimiento, cada gesto posee una simbolización. Los giros se practican según determinadas reglas, en lugares y momentos precisos. La mano derecha se coloca extendida hacia lo alto, con la palma mirando hacia el infinito. La mano de izquierda se dirige hacia la tierra. De esta manera, el Semasen, el danzante de Sufí, se convierte en un mediador entre el cielo y la tierra, lo infinito y lo finito. La persona se vacía para ser un canal de lo divino. En este rodar rítmico se busca entrar en unión con el todo, olvidándose. La meta del Semasen, contraria a la creencia común, no es la de perder conciencia o caer en un estado de éxtasis. Al contrario, el Semasen, al girar en armonía con todos los elementos de la naturaleza, con las células más pequeñas, así como con las estrellas en el firmamento, atestigua a la existencia y la majestad del Creador. Piensa en Él, le da gracias y lo alaba. Al hacer esto, el Semasen confirma las palabras del Corán: todo cuanto hay en los cielos, todo cuanto hay en la tierra proclama la infinita gloria de Dios. Este sentido de rotación o de giro es el mismo sentido que realizan los 40 millones de musulmanes que visitan la Meca y giran anualmente alrededor de la Kaaba, tal como les enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es el mismo sentido de rotación de los electrones en sus 7 órbitas alrededor del protón. Es el mismo sentido de rotación de la Tierra sobre sí misma, el mismo sentido de rotación de la Tierra alrededor del Sol, el mismo sentido de rotación de todos los planetas del sistema solar alrededor del Sol.
5 días. Es el mismo sentido de rotación del Sol en torno a toda la galaxia. Es el mismo sentido de rotación de la galaxia sobre sí misma. El mismo sentido de rotación del tornado. El mismo sentido de movimiento de la sangre en el cuerpo humano, de izquierda a derecha. El mismo sentido de movimiento de los espermatozoides alrededor del óvulo. El mismo sentido de movimiento del óvulo cuando se dirige hacia las trompas del falopio, etc. Todo cuanto hay en el universo se mueve por el mismo instinto para alabar al Creador. La misma ley domina en toda la materia del universo, desde los electrones hasta las galaxias, testificando que el Creador es uno. Una de las características importantes de este ritual de más de 7 siglos es que unifica los 3 componentes fundamentales de la naturaleza humana: la mente, en el conocimiento y el pensamiento, el corazón por medio de la expresión de sentimientos, música y poesía, y el cuerpo mediante el giro al activar la vida. Estos 3 elementos están íntimamente ligados tanto en la teoría como en la práctica, como en ningún otro ritual o sistema de pensamiento. Como explicamos anteriormente, la ceremonia del Sama representa el viaje espiritual del ser humano, una ascensión por medio de la inteligencia y el amor hacia la perfección, el canal, girando hacia la verdad, crece mediante el amor, trasciende el ego, encuentra la verdad y llega a la perfección. Luego regresa de su viaje espiritual como uno que ha alcanzado la madurez y la completud. Es capaz de amar, de servir a la creación y a todas las criaturas sin discriminar con relación a su clase social, religión o raza. Dentro del simbolismo del ritual Sama, el sombrero de piel de camello del Seimasen, o Sige llamado, representa la lápida del ego. Su falda blanca amplia representa el sudario del ego. Al quitarse el manto negro, renace espiritualmente a la verdad. Al inicio del Sema, el Seimasen mantiene los brazos cruzados y parece el número 1. Atestigua de esta manera la unidad de Dios. Cuando gira, sus brazos se abren, su brazo derecho se dirige al cielo para recibir, como hemos dicho, la bendición de Dios. Su mano izquierda sobre la que posa, su mirada está dirigida hacia la tierra. El Seimasen porta el regalo espiritual de Dios para aquellos que presencian el Sama. Cuando gira de derecha a izquierda en torno al corazón del Seimasen, abraza amorosamente a la humanidad. El ser humano ha sido creado con amor para amar. Mevlana Jalaluddin Rumi dice: todo amor es un puente al amor. Todo amor es el puente al amor divino. Pero aquellos que no lo han logrado no lo desconocen. Y ahora pasaremos ya, para concluir este tema, a mi viaje. El arte como medio para emprender la búsqueda. El fenomenólogo francés Gaston Bachelard explica en su libro La poética del espacio que el alma, que frecuentemente se confunde con el espíritu, tema que ya abordamos anteriormente al principio, produce una resonancia. La repercusión de esa resonancia, que no es más que la forma, es lo que nos llega y penetra en nosotros. En la resonancia oímos el poema, en la repercusión lo hablamos, es nuestro. La repercusión opera un cambio del ser. Parece que el ser del poeta sea nuestro ser. La multiplicidad de las resonancias sale entonces de la unidad de ser de la repercusión. Por esa repercusión es posible sentir un poder que se eleva en el sí mismo de cada persona. Después de esta repercusión se experimentan ecos
resonancias y se produce una emergencia a través del lenguaje, un aprendizaje de la libertad espiritual porque la palabra se ha hecho imprevisible. La exuberancia y la profundidad de un rezo, el aliento, el alma son fenómenos de la duplicación, resonancia, repercusión. Es decir, lo que entendemos y asimilamos, percibimos un fenómeno e intuimos su esencia, para que a su vez esto resuena en nuestro ser de una forma que no es posible estructurar por parte de la razón. Eso sucede en tan solo un instante y de alguna manera le damos forma para que no escape y no se diluya adquiriendo la forma de una ensoñación. Por consiguiente, la imagen mental así conformada de un fenómeno se vuelve entonces repercusión. Lo más interesante para mí como artista de este proceso fenomenológico es que cualquier fenómeno resuena en un primer instante en nuestro ser y la forma que evoca no tiene que corresponder necesariamente a ese fenómeno. Es decir, la resonancia que tal vez me causaría el fenómeno a niños jugando o en el parque puede repercutir sin ningún problema en una flor, una puerta o un semáforo. Por lo tanto, este ha sido para mí mi principal puente entre lo que resuena en mí la experiencia en la senda sufí y cómo ha repercutido en mis creaciones visuales y sonoras. Son imágenes de dimensiones de una muñeca. Es el resultado de años de experiencia en esta ruta hacia la realidad absoluta. Aún no puedo considerar que he llegado al final del camino, puesto, como ya hemos visto, cuando se llega a ese nivel uno ni siquiera podría ponerle un nombre. En lo absoluto no quedan ni siquiera palabras para el viajero que pueda expresar o explicar la llegada a su destino. Dimensiones de una muñeca es una instalación de poesía sonora, visual y de acción en la que resuena de manera visual y sonora la repercusión de mi viaje personalmente a lo absoluto. Les presentaré un video. Este video es de comenzando mi ruta fue este video de ahora. Se llama Ilusión.
Estas son algunas obras del mismo tema de ilusión, una geografía, litografía también, pintura, collage, técnica mixta. Este es el poema que escribí sobre este tema y dice: soñé un día que en intuición me convertí y girando contra mi existencia mis pasos inquirí. Al despertar comprendí que de otro lugar descendí. Me di cuenta que mi lugar está allí, donde el voraz fuego físico fallece, por lo que despierta permanecí, de mis orígenes resurgí. De mí brota la ilusión del existir en la guardada fuente del destino. Ese tema brotó hacia este otro tema, que es el de dimensiones. Esas son unas obras gráficas, son serigrafías y gilografía sobre tela. Esto es un libro objeto realizado con esas 16 obras gráficas que hemos visto anteriormente. Es un detalle. Está expuesto aquí por si quieren verlo más al rato. Son serigrafías, óleo y collage. Y este lo voy a leer en árabe. حلم جديد ابتدى. هي كانت هناك مستلقية في انتظار رحيل جديد. لحظة صراعها مع السحر أهلت بالأمس في عالمها تعكس إيقاعات قلبها آلت إلى تجميلها. سلام هدوء وجدت. في هذا الانعكاس تحاورتا دنيتان. حكت إحداهما للأخرى قصة طفلة العرب. بينما كانت تمشط سنواتها الطويلة كشف شعرها أسطورة القدس الفارغ. كان عرش النفس قلبها. يمكن القفز عبره من حلم إلى حلم دون استيقاظ. مفتونة بالأسطورة الجد عجيبة. قلبها سافر نحو بعد جديد. فيه حجاب من شعر ستر عينيها، وبين النور والضلال أدركت موطنها الأصلي. دنياها تخفي وتفشي، تبالي وتعلن. في نظرة أخرى للمرآة اكتشفت أن لا أحد أقرب منها إلا نفسها، حافز من ارتدائها فستان طويل وقبة، مستهلة ترقص حول الشمس، تزين السماء بروحها. سلام سكينة صادفت اكتشافها وشعبير تقاربها مع البعد الأخير. Este es uno de los libros de artistas, también están expuestos aquí, si quieren verlos al rato. Y algunos de sus contenidos. Y otro tema, dice espiral. Lágrimas recorriendo la aroma de su camino. Sabor a miel es el rastro que deja el que recuerda viajar. Travesía sin cercar. Sus lentas huellas apegadas al suelo apuntan hacia el infinito. Carente de premura en torno a lo primero y lo último, destilando de amor envanece su camino. Su pequeña garganta
se arrincona recordando el despojo de su raíz y cantando las 7 canciones, su sangre peregrina lo manifiesto en lo oculto. Gratificando sin cesar, se convierte en el puente de un solo sentido. Gira, gira, gira mi carro. Son series, trabajos sin pintura, collage más bien y usando fuego. Esta es otra obra que aquí expuesta también. Y este es segundo nivel, son fotografías digitales. Y para terminar, les voy a mostrar el último video. Esta videocreación trata sobre el constante viaje del alma a través de sus diferentes niveles para alcanzar la fuente de lo absoluto. El video comienza visualmente con la pantalla oscura y 3 sonidos apocalípticos que podemos identificar como si de un fin se tratara, siendo en realidad un nuevo comienzo. Cada instante de nuestra existencia, cada latido de nuestros corazones perecemos y renacemos. Después de estos sonidos aparece una adolescente vestida de blanco cargando en su mano derecha una muñeca y caminando con pasos hacia atrás hasta que desaparece. Esta representa al alma retornando intuitivamente a su raíz. El alma en esta senda debe viajar a través de varias dimensiones en las que se topará con un sinfín de obstáculos, refracciones y ofuscamientos. Esto lo podremos percibir en la videocreación a través de las escenas del caminar de los pies, así como los diferentes danzantes. Como elementos principales en este poema visual, sonoro y de acción, podemos distinguir los globos blancos, los adolescentes, la trascendental presencia de la muñeca y las barquitas de papel, todos estos gravitando en torno a lo primero y lo último. Y como con tan solo el sonido de un soplo, todo comenzó, con este mismo concluyó. Cada instante de mi existencia siento el ritmo de la compasión. Cada dilatación y conmoción emerge el soplo del despertar. Extraña rutina, muerte y resurrección. Cada latido de mi corazón perezco y rebroto, y de una manera u otra vuelvo a florecer, aunque sueño con el día en el que se agote la rutina, el día en el que una flor permanezca abierta y sienta el último soplo de la renovación. Y ya con este video concluimos.
Es que te estoy hablando así porque estoy en una conferencia sufí en el arzobispado. Te hablo cuando termine. Sí, mi amor, sí, mi vida. Dale un beso muy chiquito. Y así, como con un saludo de paz comenzamos, me despido de ustedes. Salam alaikum. Gracias.